esta última presentación. ¿Sí? Así pasa. Pues sí, así sucede. Más común que suceda eso que terminar a tiempo. Ok, bueno, ahí mencionaron, ¿no?, algunas técnicas diferentes a las que se ven pues aquí en la licenciatura, ¿no? Pero que tienen mucho que ver con lo que ya ustedes han visto, ¿sí? Por ejemplo, el dicroísmo circular electrónico, ese utiliza radiación en la zona del UV y es una curva que, dependiendo de los sustituyentes y de la orientación en el espacio, se origina, pero es una curva más sencilla comparada con el dicroísmo circular vibracional, que se utiliza IR, ¿sí? Pero en lugar de nada más ser IR que está haciéndose incidir sobre la muestra, esa luz está girando, ¿sí? Está girando. Y aparte no es un haz, es un haz como en la polarimetría, que es una línea, ¿verdad?, de esa luz, y esa luz es la que está girando, ¿sí? Por ejemplo, recuerden que en la polarimetría ustedes introducen su muestra, ¿sí? Y al incidir la luz polarizada, que es como si fuera hay unos esquemas donde es como si fuera una rebanada de la luz, ¿verdad? Donde a través de esa celda que mide un decímetro, ¿verdad? La distancia es de las más largas, mide un decímetro, ahí la interacción de la luz con la muestra hace que rote, ¿verdad? Que rote esa luz, ¿sí? Dependiendo de la orientación en el espacio de los sustituyentes de la muestra, ¿sí? Y es lo que nos da el valor de rotación óptica con el cual se calcula la rotación específica, ¿sí? Ahí en la parte de la línea D del sodio, que es la que más se utiliza, 365 nanómetros, aunque también hay de mercurio, ¿verdad? Radiaciones de mercurio, pues que también ya ya tiene tiempo que también se utilizan, ¿no? Entonces, la diferencia entre el UV y el IR es pues prácticamente que el IR se puede aplicar a prácticamente cualquier conforme, cualquier sustancia, ¿sí? Porque todas las sustancias van a presentar las vibraciones originadas a la reacción roja. Inclusive el hidrógeno circular electrónico, pues siento que está un poco más limitado porque por si grupos cromóforos, ¿sí? Entonces, si no hay un grupo cromóforo como tal, pues ya hay un poco más limitada esa parte, ¿no? Aunque pues ya con la comparación computacional, ya eso es fiable, ¿sí? Se tardan mucho, ¿verdad? Los cálculos, 3.000 horas en una computadora, en una estación de trabajo, pero afortunadamente, por ejemplo, aquí en la universidad, ahí en el instituto, hay una supercomputadora que por ejemplo, que hacía uno en 3 días de una sola molécula, ahí los podemos hacer pues prácticamente 1 hora o menos tiempo, ¿sí?
La diferencia es que sí. La diferencia ahí es que se utilizan algunos nodos. Estaba viendo, por cierto, algunos que tengo ahí calculando que no han terminado, que no van a terminar lo que se ve. Bueno, esa es otra historia. La diferencia es que ahí decía que tenían un procesador, ¿no? Con 4 núcleos y 3 GB de RAM, ¿no? Algo así, o 4. Acá cada núcleo tiene 128 gigas y tiene 29, bueno, tiene 19 procesadores, los cuales se pueden utilizar al mismo tiempo para este cálculo y esto ahorra bastante tiempo. ¿Sí? Entonces, lo que se hace en 300 horas, acá en la universidad lo podemos hacer a menor tiempo. Entonces, no estamos tan mal, no estamos tan mal. Hay zonas donde hay cosas que tenemos buen infraestructura. E inclusive hay otra forma de calcularlo, que se conoce como los GPU, las tarjetas de video, ya ven. No sé, a alguien que le gusten las computadoras, ¿a alguien le gustan las computadoras? La parte de las videos en línea. Bueno, es porque a ninguno de ustedes les gusta. Y entonces no van a gastar en una tarjeta de video, ¿verdad? Pues llega a gastar así unos 5,000, 30,000 pesos, ¿no? Hasta más caras, ¿no? Y tienen parte de ellas, tienen partes, ¿verdad? Bueno, algunas de ellas tienen partes que se denominan GPUs. Y estos GPUs hacen la función también de procesador. Entonces, es más rápido ese proceso también, ¿sí? Si se utiliza el cálculo sobre lo que serían las tarjetas de video. Sería un cálculo todavía más rápido. Sí tiene diferencia en el tiempo para hacer las aproximaciones computacionales, ¿no? Pero eso ya es otra historia. Ok, entonces nos quedamos aquí en la parte de las constantes de acoplamiento, ¿no? Hicimos, ¿verdad? Que es un valor, ¿verdad? Un valor que se da por la interacción entre los hidrógenos, ¿verdad? Pueden ser hidrógenos vecinos, pueden ser hidrógenos constantes de acoplamiento también a larga distancia, en forma de N o W, que llamaban ayer, ¿verdad? En una de las presentaciones, donde ese valor, ¿verdad? Ese valor de la constante depende de la fuerza del campo magnético, ¿sí? Es como el desplazamiento químico, ¿sí? Desplazamiento de molécula. Depende del desplazamiento. ¿No recuerdan?
Pues depende del ambiente químico, ¿verdad? Ya sea ¿verdad? El ambiente magnético, ¿verdad? De ese núcleo y que es independiente también del campo magnético, ¿sí? Entonces, los valores de desplazamiento químico, al igual que las constantes de acoplamiento, no dependen del campo magnético. Dijimos que, o mencionamos la vez anterior, que no iba a cambiar el desplazamiento químico, lo medían a 200 MHz, en un equipo de 200 MHz o en el de 750, ¿no? O sea, toman su muestra, la disuelven en cloroformo, ¿sí? La filtran, porque no debe tener ninguna partícula, y la colocan en el tubo, la miden en un equipo y luego la miden en el otro, y lo que van a ganar va a ser resolución en la forma de las señales, ¿eh? Pero no van a cambiar ni los desplazamientos químicos ni las constantes de acoplamiento, ¿sí? Esas son debidas a la molécula, ¿sí? Y al acomodo, ¿verdad? Al acomodo. Ah, caray, ¿por qué será? No sé por qué será que se escucha así. A ver, déjame checar si es la conexión. Ah, ahora me escucho mejor. ¿O todavía se escucha así cortado? Ah, Ya ok. se escucha bien, profe. Ok, sí. Bueno, cambié de red. Creo que era la red que estaba mal. Ok. Entonces les comentaba que el desplazamiento químico, tanto el desplazamiento químico como las constantes de acoplamiento, son inherentes a la molécula, ¿sí? Y son cosas que no cambian con la fuerza del campo magnético, ¿sí? Lo que vamos a ganar es resolución, ¿verdad? Obviamente que pues todos quisiéramos que nuestras muestras las sacaran en uno de 750 megahertz o de 1000 megahertz, ¿no? Pero pues si tuviéramos uno de 400 bien siempre, pues nadie se quejaría, ¿no? ¿Sí? Porque con eso, de hecho con 300 megahertz se puede publicar bastante bien. En el instituto es de 400, entonces pues no está tan mal, ¿no? Pero siempre hay que tender a mejorar, ¿no? Siempre hay que tender a mejorar y no a quedar o ser conformistas con lo que ya se tiene, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una constante de acoplamiento, ¿verdad? Que es diferente en cada uno de los trazos, ¿sí? Y esa diferencia, ¿verdad? Hace que se vaya transformando nuestra señal, inclusive hasta en su forma, ¿no? Si lo queremos ver así. Esta constante es debida a dos hidrógenos, el hidrógeno A y el hidrógeno B, ¿sí? Entonces, este patrón, ¿verdad? De dos señales dobles, esta debe ser de algo así. Donde uno es A y otro es
B. Aquí vamos a tener R y aquí otra R', ¿sí? Pero para que se vean así, la siguiente sustitución deben ser carbonos cuaternarios, ¿sí? Ok. Pueden ser dos señales dobles, ¿verdad? Y esta flecha de aquí, ¿verdad? Si se fijan que aquí hay unas flechitas en todas las señales, ¿sí? Y aquí hay otras dos, ¿sí? ¿Qué me indica esas marcas? ¿Qué me indican? Me indican dónde se debe de medir el desplazamiento químico, ¿sí? Dónde se debe de medir el desplazamiento químico. Y como pueden ver, por lo general es a la mitad de la señal, ¿sí? Independientemente de la multiplicidad de la señal, ¿sí? Vamos a medir a la mitad de esa señal, ¿no? Estos sistemas son sistemas conocidos como AB, son sistemas originados por lo general por un metileno, es decir, la interacción entre los dos protones de ese mismo carbono, donde vamos a encontrar señales. Miren, entre más separadas estén las señales, se van a definir mejor como señales dobles, ¿sí? Cuando, cuando la separación se hace menor entre ellas, se ven, ¿verdad? Como si fuera un techo de dos aguas, ¿sí? Esta es una característica, aquí ya está más cerrado, ¿verdad? ¿Sí? Esta es una característica para nosotros distinguir rápidamente a un sistema AB, ¿sí? Donde esa señal, ¿verdad? O esa constante se va modificando según la interacción o los sustituyentes que tengan alrededor estos hidrógenos, ¿sí? Donde a final de cuentas puede cerrarse tanto que nuestro sistema AB se convierta en un sistema A2. Aunque aquí dice que se deben de medir aquí, por lo general pues lo mediríamos al centro, y estas dos señales que se ven aquí, que son originadas por esos dos hidrógenos también, por esa constante, ¿sí? Las denominamos satélites de la señal, ¿sí? De hecho, hasta podríamos considerarla como una señal simple, ¿sí? En este caso, ¿sí? Una señal simple. Muy bien. Entonces, las constantes de acoplamiento, como les mencionaba, van a depender del acomodo y del ambiente químico, ¿verdad? Entonces, para una constante de acoplamiento geminal, es decir, que están los hidrógenos en el mismo carbono, ¿sí? Van a ir desde menos 10 hasta menos 18 Hz, ¿sí? Experimentalmente, en ocasiones es difícil verla, ¿sí? O sea, tendrían que hacer un trabajo, como decían el día de ayer, muy minucioso para estar midiéndolas cada una de ellas, prácticamente separando señal por señal. Pero, ¿por qué se dan estas? Porque aquí, en esta zona,
continuarían más metilenos, ¿sí? O CHs, o metilos, ¿sí? Entonces ya no hay cuaternarios. Si tuviéramos cuaternarios, veríamos un sistema AB, ¿sí? Y obviamente aquí, de aquí a aquí, ¿verdad? No hay menos 10 Hz, ¿sí? Ni menos 18, ni acá, ¿sí? Cuando tenemos un grupo imino, ¿verdad? Ahí la constante de acoplamiento geminal entre los hidrógenos pasa de 8 a 16 Hz, ¿sí? Y por ejemplo, cuando tenemos dos metinos, ¿verdad? Aquí tenemos dos metinos y aquí tenemos otro metino, pero uno de ellos forma parte de una olefina. Estos dos, estas constantes entre estos hidrógenos van a ir entre 5 y 10 Hz. Y ahora tenemos la constante de acoplamiento entre un metilo, ¿verdad? Y un metileno, ¿sí? Esta va de 7 a 8 Hz, ¿sí? Y ya la habíamos visto. Miren, 7 Hz, ¿sí? De 7 a ¿dónde? A 8 Hz. Y ahí está, ¿sí? En un doble enlace vamos a tener varias constantes de acoplamiento, ¿sí? Vamos a tener la constante de acoplamiento geminal, la constante de acoplamiento cis y la constante de acoplamiento trans, donde la constante de acoplamiento trans es mayor que la constante de acoplamiento cis y cis es mayor que gem, ¿sí? Aquí le voy a poner una G, ¿no? Así para que parezca, ¿sí? O lo puedo poner de diferente color. Donde dijimos que trans, ¿verdad? Sería, bueno, ya no lo voy a trazar así. Trans, ¿verdad? Es la constante de acoplamiento entre estos hidrógenos, ¿verdad? Trans, lo voy a poner aquí, trans es mayor que cis y cis es mayor que gem, ¿sí? Entonces, cambio de... La constante cis sería entre estos, ¿verdad? Y la constante gem sería entre los que están, ¿verdad? O que son hidrógenos geminales, ¿sí? Esta es la gem y finalmente, que era este color, esta es la cis, ¿sí? Entonces, ¿qué información yo puedo obtener de la constante de acoplamiento entre estos hidrógenos? ¿Qué información obtenemos a partir de las constantes de acoplamiento?
que los hidrógenos interaccionan entre sí. Ok, bueno, sí, eso ya. Para poder tener constante de acoplamiento tienen que interaccionar entre ellos. Pero ¿qué más me puede decir el valor de la constante de acoplamiento? Pues me está dando información de la estructura, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, aquí en este doble enlace me daría información, ¿verdad? De cómo están, los hidrógenos sobre un doble enlace, porque esto no quiere decir que así están siempre, ¿sí? Por ejemplo, podríamos tener una olefina disustituida, ¿sí? Donde, bueno, obviamente, si se sustituye el hidrógeno que estoy marcando, pues solamente yo podría obtener la constante de acoplamiento G, ¿sí? Y se van a ver como unas señales simples, pero en la punta de esa señal simple se va a ver como si tuviera dos picos, ¿sí? Eso porque es muy pequeña la constante de acoplamiento, es decir, puede ser de 1 Hz o menos de eso, ¿sí? Bueno, le cambio aquí. Bueno, así lo dejo. Con otro color diferente. Ahí está. Muy bien. Entonces, me va a dar información sobre la estructura, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos el hidrógeno de un aldehído, ¿verdad? Este estaría interaccionando con el hidrógeno de su vecino, ¿verdad? Esta va de 1 a 3 Hz, ¿sí? Por eso también, por lo general, se ven como señales simples, ¿sí? Porque es muy pequeña la constante, ¿sí? Acá tenemos cómo cambia. Miren cómo cambia cuando este aldehído ahora está unido a un carbono, ¿verdad? Pero es como si estuviera unido a este de acá, ¿verdad? Pero ya está sustituido. Bueno, aquí podríamos verlo inclusive hasta así, ¿verdad? Tuviera los hidrógenos, ¿sí? Pero aquí la constante de acoplamiento que interesa es entre el protón del aldehído y el hidrógeno vinílico, ¿sí? Y vean cómo ahora ese acomodo en el espacio, cuando acá teníamos tetraedro, ¿verdad? Acá era un tetraedro, ahora aquí ya es trigonal planar, cómo ese cambio en la orientación, ¿sí? En la disposición espacial, me eleva mi constante de acoplamiento entre 7 y 9 Hz, que esa ya es bastante visible, ¿no? ¿Sí? Esas ya son bastante visibles, ¿sí? También podríamos observar, si fueran hidrógenos, podríamos observar las mismas, la trans, ¿verdad? La cis y la gem, ¿sí? En esta molécula. Ok. También vamos a tener constantes de acoplamiento entre un tiol y su base, ¿verdad? ¿Sí? Un tiol y su base también van desde 6 hasta 8 Hz. Obviamente,
el desplazamiento químico, esto va acompañado del desplazamiento químico, ¿no? Obviamente el desplazamiento químico de estos grupos que están unidos al tiol, ¿verdad? De este metino que está unido al tiol, se va a ver afectado, ¿sí? Por la presencia de ese azufre, o si fuera el oxígeno como tal, ¿verdad? O el nitrógeno también se van a ver afectados, ¿sí? Aunque para esos dos casos, la constante de acoplamiento, ¿sí? Entre estos hidrógenos va a ser de 4 a 8 Hz, ¿sí? Y vean cómo aquí ya tenemos una constante ya un poco más alejada, ¿sí? ¿Qué debemos de considerar? Lo voy a borrar todo. Aquí están nada más así, ¿no? Pero en realidad sería, voy a dibujar la cadena, ¿verdad? Al carbono del medio, al central, no le voy a poner los hidrógenos, ¿sí? Ok, ahí están los tetraedros, ¿verdad? Y están los hidrógenos, voy a poner así, ¿sí? Nada más tienen uno, ¿verdad? Ok, vamos a tomar a uno de ellos en cuenta, ¿verdad? Y voy a seleccionar un par de ellos, estos dos. ¿Cómo es la constante de acoplamiento entre ellos? Va desde 0, ¿verdad? Hasta 1 Hz, ¿sí? Pero ¿cómo se están acoplando? Se están acoplando en M o W, ¿sí? Y espero que, bueno, la voy a marcar. Creo que este es café. No, voy a cambiarle el color para que vean. ¿Sí ven la M? Aquí está la M, miren. Quedó medio chueca. ¿Sí? Ahí se ve ahora sí, ¿no? ¿Sí? Ahí está la M. O si le damos la vuelta, ¿verdad? ¿Sí? Sería una W. ¿Sí? Y son constantes de acoplamiento a larga distancia. ¿Sí? Y esa tendría de 0 a 1 Hz. Y aquí tenemos a otra, ¿verdad? Que sería algo similar, pero sería entre un protón vinílico, es decir, el del doble enlace, y un metileno, ¿verdad? Pero no el siguiente, ¿no? Atravesando todo el doble enlace, ¿sí? Esta ahora ya es negativa, miren, de 0 a -2, ¿sí? Y si tomamos también la de un acetileno con un metileno, esa todavía es más pequeña, de -2 a -3 Hz, ¿sí? Y todavía hay constantes más a larga distancia. Miren, es entre los hidrógenos alílicos, ¿sí? Los hidrógenos alílicos a través del doble enlace e inclusive también a través del triple enlace, es decir, toda la planaridad que hay aquí, ¿sí? Este es de 180, ¿sí? Donde va a haber un cambio en el valor de esa constante. En los hidrógenos vinílicos, perdón, alílicos, que serían estos de aquí, ¿sí?
sería de 0 a 2, ¿verdad? Y en los que sería a través del triple enlace, ahí está el triple enlace, ¿sí? Sería de 2 a 3 Hz de valor esa constante de acoplamiento. Aquí tenemos la misma, ¿verdad? Pero ahora son a través de los anillos aromáticos. Bueno, anillos, no, obviamente el ciclobutano y los ciclopentanos y ciclohexanos pues no son aromáticos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tenemos al furano. El furano, ¿verdad? Es el anillo de 5 miembros que tiene oxígeno, pirrol, nitrógeno, tiofeno, azufre, ¿verdad? Que ya verán en el siguiente semestre, y el ciclopentadieno. ¿Sí? Ese pues es puro carbono, ¿no? Pero es el mismo anillo, ¿no? El mismo tamaño de anillo, ¿no? Ok. Vamos a dibujar uno de ellos aquí. Le voy a poner una X aquí, ¿verdad? Porque va a ser la posición ya sea del carbono, azufre, nitrógeno u oxígeno, ¿verdad? Entonces, si fuera así, ¿verdad? Va a ser la posición 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Ok. Ya son 8:25. Ahorita después de esto vamos a dar un pequeño break. Entonces, igual si yo lo numerara para el otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, no pasa nada. Va a ser lo mismo. ¿Sí? Entonces, si yo tuviera sustituido un oxígeno en ese lugar, mi constante de acoplamiento entre estos hidrógenos, ¿sí? Entre el 2 y 3 va a tener un valor de 1.8, ¿sí? Si yo fuera que tuviera aquí nitrógeno, cambia, miren cómo cambió, ¿sí? A 2.6 y con el azufre, que es un átomo más voluminoso, se distorsiona un poco más estos de aquí, entre el oxígeno y el nitrógeno, es un poco más corto, en teoría, ¿verdad? El enlace entre la posición 1 y la 2, y eso modifica también esta, ¿sí? Con el carbono, pues ya como es puro carbono, ya es algo similar a lo que sería con el tiofeno. El tiofeno sí lo deforma, ese anillo, por ese volumen, ¿sí? Pero van a tener una constante de acoplamiento muy similar, ¿sí? Entre los hidrógenos 3 y 4, que sería ahora aquí, ¿verdad? Este es 2, 3, 3 y 4, ¿verdad? También tenemos 3, 4 y tenemos 2, 4, es decir, así, ¿verdad? Y también tenemos la de 2, 5, ¿sí? Todas esas constantes de acoplamiento, ¿sí? Y esas mismas se van a repetir, ¿verdad? O sea, si yo digo la de 4, 5, pues es la misma que de 3, 2, ¿sí? Igual si yo digo la de 3, 5, pues es la misma que de 4, 2, ¿sí? Es el mismo valor, tiene que ser el mismo valor. Obviamente, si se sustituye, todo cambia, ¿sí? Ya no podríamos tener, por ejemplo, si yo tengo un sustituyente en 2, ahora yo vería las constantes, ¿verdad? De 3, 4, de 3, 5, de 5, 4, ¿no? ¿Sí? Porque obviamente vamos a numerar igual, bueno, no igual, porque vamos a darle prioridad ahora al sustituyente, ¿verdad? Entonces vean cómo entre más grande es la distancia, ¿verdad? Por ejemplo, aquí está entre 2 y 3, ¿verdad? Luego la de 3, 4, esa es la parte alejada del átomo, bueno, que podría ser el heteroátomo. Esas ya aumentaron el valor, miren, 3, 5, 3, 4 con pirrol, 3, 6 de tiofeno, y esta disminuye, ¿sí? Cuando es puro carbono.
¿sí? Luego, para el 2,4, ¿verdad? Que sería un poco más alejada, se hace más pequeña la del furano, ¿verdad? También se hace pequeña la del pirrol y la del tiofeno. Igual sucede para la del ciclopentadieno, ¿sí? Entonces, si nos fijamos, ¿verdad? La constante entre 3 y 4, ¿sí? Me indica hasta aquí, si yo tengo valores de 3, que yo tengo un heteroátomo, ¿sí? Y lo voy a ver también hasta con los desplazamientos químicos, ¿no? Porque obviamente en el carbono pues no tendría esta señal, ¿sí? Y finalmente pues la de 2,5, ¿sí? La de 2,5, que es atravesando esta parte, ¿verdad? También varía un poco, y la del furano se parece un poco a la del ciclopentadieno, pero la del pirrol y la del tiofeno son un poco más grandes, ¿sí? Y lo mismo sucede cuando yo tengo un benceno, ¿sí? O un derivado de un benceno. ¿Se acuerdan de las posiciones? Ahorita lo tienen bien fresco, ¿no? En el IR, perdón, en el V, donde hay posición orto, meta y para, ¿sí? Entonces, la constante orto es como el doble enlace, ¿verdad? Que decíamos trans es mayor que cis y cis es mayor que gen, ¿sí? Pero ahora orto es mayor que meta y meta es mayor que para en cuanto a la constante de acoplamiento. Entonces, las constantes de acoplamiento orto van a tener valores entre 5 y 9 Hz, las meta entre 2 y 3 Hz y las para van a ser las más pequeñas, van a ser desde 0 a 1 Hz simplemente. ¿Sí? ¿Ok? Y dependiendo, ahora voy a borrar toda esta parte. Bueno, borro todo más fácil. ¿Sí? Si yo tuviera un anillo, ¿verdad? Con un doble enlace solamente, ¿sí? Donde esta N, ¿verdad? Es decir, fuera igual a 3, ¿verdad? ¿Cómo sería mi anillo? ¿De qué tamaño sería mi anillo? ¿O de cuántos miembros? N-2, dice ahí. Pues solo sería de uno, ¿no, profe? Ok, bueno, sería de 3 miembros, ¿no? Ajá, pero sí, 3 menos 2, 1. Contando el doble enlace, ¿no? Ajá. ¿Sí? Entonces, esa constante de acoplamiento va a modificarse de acuerdo al tamaño del anillo, ¿sí? Conforme va aumentando su tamaño, también va aumentando el valor de la constante de acoplamiento, ¿sí? Ok, muy bien. En el ciclopropano, este es un anillo de 3 miembros, ¿sí? Bueno, ya no me quedo ahí. Ahí está, ¿no? Obviamente, pues vamos a tener, ¿verdad? No me quedó el tetraedro muy bien que digamos. Ahí se ve mejor. Ok. Tendríamos constantes de acoplamiento igual gem de cada uno de ellos. ¿Sí? También tendríamos cis
¿verdad? Porque sería entre los que se ven, ¿verdad? Del mismo lado, ¿sí? Lo que les decía, por ejemplo, ahorita lo que les decían en la plática, por ejemplo, aquí lo voy a poner, ¿verdad? Sí, medio exagerado, ¿sí? Si yo aquí le pongo un hidrógeno, ¿verdad? Voy a trazarlo, el anillo de 3 miembros hacia atrás. Aquí le voy a poner otro sustituyente, pero ya lo voy a poner beta. Y el protón lo voy a poner beta también. ¿Sí se acuerdan de los descriptores estereoquímicos? ¿Cómo conocer un descriptor estereoquímico de un estereocentro? No de un carbono quiral, pues. ¿Sí recuerdan eso? Leve. Ok. A ver, platícame. Ok, vamos a dar 5 minutos de break y ahorita que regresemos me lo platican, por favor. Corre tiempo.